Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, vamos a empezar hablando de un accidente, un grave accidente o una cadena de accidentes en realidad que ocurría pues, a lo largo de esta semana, hace un par de días, en la provincia de Van, en el este de Turquía. Un accidente múltiple, de hecho, causado por una acumulación de, en primer lugar, hielo en el asfalto y, en segundo lugar, una densa niebla. Es un accidente que se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local, las 9:30 de la mañana, hora peninsular española, en autopista entre Van y Erciş, en el este de Turquía, muy cerca del propio lago Van, el lago más grande de Turquía, y es un accidente que se produjo pues, en medio de esas bajas temperaturas que están reinando en estas fechas en la región, con temperaturas de hasta 5 grados bajo cero en muchos casos. Y como decíamos, pues en torno a las 7 de la mañana se producía, en concreto el martes, una colisión en cadena en la que se veían implicados varios vehículos y entre ellos un camión, dos autobuses, una furgoneta y varios turismos, varios coches. Se desplazaron inmediatamente hasta el lugar varios equipos de emergencia, bomberos, policía, personal médico, ambulancias, efectivos de la Unidad Nacional de Rescate Médico de Turquía, la UNKE, de la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD, que tan famosa se hizo internacionalmente a raíz de los terremotos que asolaron en el sureste de Turquía en febrero de 2023. Y justo mientras estos efectivos de emergencia atendían a las víctimas de ese accidente, aproximadamente media hora después, en torno a las 8 de la mañana, hora local, se producía una segunda colisión que tenía lugar en la misma autopista a solo 2 kilómetros de distancia, es decir, muy cerquita, pero en sentido contrario por la misma causa, por el hielo que había acumulado sobre el asfalto debido a esas bajas temperaturas y, según describen algunos testigos, hacía prácticamente imposible incluso permanecer de pie sobre el asfalto, sobre la carretera, debido a que estaba tremendamente resbaladiza. Bueno, en total se contaron, juntando los vehículos que colisionaron en estos dos choques en cadena, en total fueron alrededor de medio centenar de vehículos que estuvieron implicados en ambos choques. Hubo que lamentar el fallecimiento de una persona, una mujer a bordo de uno de estos vehículos, de un coche, que perdió la vida. De hecho, veis en el vídeo, en la noticia que hemos publicado en nuestra web, en mismanatoria.com, cómo los vehículos en algunos casos quedaron absolutamente destrozados, convertidos en un amasijo de hierros, debido a que fueron impactando seguidamente uno contra otro. Ya decimos hasta sumar nada menos que más de 50 vehículos chocando en ambos accidentes. Otras 4 personas resultaron heridas de gravedad, que fueron trasladadas a hospitales, y 51 más sufrieron heridas leves, siendo también trasladadas a hospitales de la provincia de Van. Hubo que cortar, además, obviamente, el tráfico en ambos sentidos en la autopista temporalmente. A la misma hora, a las 7:30 de la mañana, se producía, curiosamente, otro accidente muy similar, en este caso unos 300 kilómetros al norte de en la provincia de Erzurum, en el que en este caso eran 13 los vehículos implicados. Tenéis también el vídeo de ese segundo, en realidad tercer accidente en la noticia que hemos publicado en nuestra web. 13 vehículos implicados, también en un choque en cadena y de nuevo a causa de la acumulación de una niebla incluso aún más densa que en el caso de los dos anteriores choques en cadena, y también del hielo presente en la carretera. En este caso, la colisión, eso sí, hay que decirlo, en la que estuvieron implicados 4 autobuses y 9 coches. En este caso decimos, en la colisión no hubo que lamentar víctimas, no hubo que lamentar tampoco heridos. Y aparte de esto, tratamos también en nuestra web, en mismanatoria.com, cómo está evolucionando la situación en Siria en cuanto al futuro que le espera a Siria en cuanto a la gobernanza de Siria una vez que ha sido derrocado el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cuál es el camino que le queda ahora a Siria por delante? Esto es algo que hemos abordado en los últimos días ampliamente, tanto en nuestra web como en este propio
podcast en distintos episodios. Bueno, recogemos unas declaraciones hechas por el nuevo primer ministro de Siria, elegido esta misma semana, por declaraciones de Mohammad al-Bashir, quien en una entrevista para el diario italiano Corriere della Sera ha dicho, ha hecho varias declaraciones, varios pronunciamientos importantes. En primer lugar, se ha referido al respeto a esa inquietud que obviamente existe dentro y fuera de Siria sobre si se respetarán los derechos de las minorías religiosas. Bueno, ha insistido en que las minorías religiosas del país no tienen absolutamente nada que temer de los nuevos dirigentes del país, que en cualquier caso están al frente de un gobierno de transición mientras se organizan elecciones nuevas y se redacta una nueva constitución para el país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y tras el fin del gobierno del partido Ba'ath, que ha gobernado el país durante más de medio siglo y que precisamente a última hora de ayer, anunciaba que cesaba su actividad en Siria. Obviamente, tras la marcha de Assad, no tenía ningún sentido que un partido como el partido Ba'ath siguiera existiendo y siguiera operando en Siria. Ha dicho, al-Bashir, el nuevo primer ministro de ese gobierno de transición en Siria, ha dicho: precisamente porque somos musulmanes, vamos a garantizar los derechos de todas las personas y de todos los grupos religiosos en Siria. Ha dicho este ingeniero y político, que recordemos que hasta ahora había estado al frente del llamado Gobierno de Salvación Nacional, que era el que regía en ese protoestado que en anteriores episodios del podcast hemos decidido que regía en la provincia siria de Idlib justo antes de la ofensiva iniciada a finales de noviembre, que condujo a la caída del régimen de Bashar al-Assad. Al preguntársele otra cuestión importante, por si la nueva constitución de Siria, si esa nueva constitución que se va a redactar va a tener un carácter islámico, al-Bashir ha dicho que eso estará por ver una vez que se inicie el proceso constituyente del país. Recordemos que al-Bashir ahora mismo forma parte de un gobierno de transición y que va a estar al frente del país, en principio, ese gobierno de transición hasta el próximo 1 de marzo. De momento, los objetivos que se ha propuesto la oposición en Siria, veremos si se cumplen, obviamente, pero los objetivos que se ha propuesto es, como decíamos, por un lado, redactar una nueva constitución que deberá ser ratificada en referéndum. El plan es... El plazo fijado por la oposición es un plazo de 6 meses para redactar esa nueva constitución. Posteriormente, como decimos, se sometería a referéndum a lo largo del año 2025. Y, por otro lado, la celebración de elecciones libres en un plazo de 18 meses. Es decir, estaríamos hablando del año 2026, lo cual, teniendo en cuenta el estado del país, son plazos bastante razonables. El estado del país, como dicen, hemos visto numerosas declaraciones en los últimos días de miembros del nuevo ejecutivo que están al frente en el país, también en capitales como Damasco, diciendo que el país está absolutamente en ruinas. De hecho, teníamos la noticia hace poco del anuncio por parte de los nuevos gobernantes en Siria de una subida importante de los salarios para los funcionarios del país, sencillamente porque se está comentando que los salarios de los funcionarios en el país rondaban los $25 mensuales, un sueldo obviamente muy tremendamente bajo. Y como estaban comentaba incluso uno de los nuevos dirigentes en Siria, eran salarios que prácticamente forzaban a los funcionarios a la corrupción, porque eran salarios que ni siquiera les daban para vivir y hacía que muchos de ellos, más que en llevar a cabo su labor, digamos, sus obligaciones, estuviesen más centrados en ganarse la vida a diario como otro trabajo de otra forma que en cumplir con sus obligaciones o en servir al público. Esos salarios ahora se van a incrementar notablemente varias veces. Recordemos, de hecho, lo mencionamos en episodios anteriores, que cuando empezó la ofensiva del régimen, el propio Assad llegó
a incrementar los salarios de los soldados de su ejército, precisamente para motivarles tras la caída de Alepo, llega a ofrecer salarios de $200 mensuales. Fijaros la comparación con esos $25 mensuales que cobraba de media un funcionario en Siria, incluso en ciudades como Damasco, en la capital. También ha hecho un llamamiento al-Bashir, el primer ministro de este gobierno de transición en Siria, ha hecho un llamamiento a todos los sirios que huyeron del país, que especialmente, sobre todo, viven en Turquía. Se estima que son unos 6 millones, entre 5 y 6 millones, sobre todo viven en Turquía, pero también muchos de ellos en Europa. Ha dicho, al-Bashir ha dicho, Siria ahora es un país libre, un país que ha recuperado su orgullo, que ha recuperado su dignidad, un país que hay que reconstruir. Tenemos que hacerlo renacer y necesitamos la ayuda de todos. Y ha insistido otra vez, al hacer este llamamiento a todos los refugiados, a todas las personas que huyeron de Siria, a que regresen al país, ha insistido en que no tenemos ningún problema con ningún país, con ningún partido y con ninguna religión, mientras no apoyen, ha dicho, al sangriento régimen de Bashar al-Assad. A estas declaraciones de Muhammad al-Bashir, el primer ministro de este gobierno de transición en Siria, se unen otras realizadas el mismo día, pero en este caso una entrevista concedida a la cadena británica Sky News por Abu Mohamed al-Jolani, recordemos, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, el principal grupo rebelde que llevó a cabo esa ofensiva contra el régimen de Bashar al-Assad, que culminó en su caída. Ha dicho al-Jolani, en otra entrevista, decíamos, concedida a Sky News, que no va a haber otra guerra civil en Siria, que Siria está exhausta, ha dicho, después de 13 años de guerra civil, una guerra civil que ha dejado más de medio millón de muertos, que ha convertido a la mitad de su población en refugiados. Y lo que ha dicho al-Jolani es que Siria ahora lo que se plantea es la reconstrucción, avanzar en su desarrollo, avanzar en la reconstrucción, avanzar en la estabilidad, en las relaciones con otros países. Ha dicho, la gente está cansada de la guerra, el país no está preparado para afrontar otra guerra y no va a haber otra guerra. Estas son las declaraciones, decimos, de al-Jolani. Por cierto, Estados Unidos, en las últimas horas, se ha sabido que Estados Unidos estaría considerando, obviamente no como medida inmediata, pero sí considerando eliminar a HTS de la lista de organizaciones terroristas. Recordemos, por los lazos antiguos que tenía al-Jolani precisamente con grupos como Al-Qaeda, aunque como hemos recordado en este mismo podcast, anteriores episodios, esos lazos posteriormente fueron rotos por parte de al-Jolani y por parte de la propia HTS. Bueno, y ya mencionando alguna noticia más breve que hemos publicado en nuestra web, en nuestras redes sociales, tanto en la red social X como en Blue Sky, recordar o mencionar algunas noticias más breves de esas que publicamos en nuestras redes sociales. Por ejemplo, mencionar la crisis medioambiental que sufre Irán, donde las autoridades han ordenado a estudiantes y funcionarios que se queden en casa a causa de la contaminación, que ha alcanzado niveles críticos no solo en Teherán, donde el índice de calidad del aire es de 170, es un índice que se considera insalubre, que se considera peligroso para la salud, especialmente para las personas con problemas respiratorios o con sistemas inmunodeprimidos, sino también otras grandes ciudades del país como Isfahán, Tabriz o Ahvaz, que sufren el mismo problema. Problemas debidos al propio clima y a la propia orografía, sobre todo en caso de ciudades como Teherán, pero también a sistemas, digamos, a sistemas ineficientes en cuanto al uso de combustible y sobre todo, por ejemplo, a un parque automovilístico, pero no solo al parque automovilístico, que está muy anticuado, pero también al problema del uso de combustibles poco refinados o de una propia industria también que está considerablemente anticuada. Ya decimos, problemas ambientales serios que han creado de hecho se ven imágenes como la que hemos publicado en nuestros perfiles en redes sociales, imágenes de la propia Teherán, de la capital iraní, cubierta por ese smog, por esa niebla creada, que no es natural, que está creada por la contaminación y que hace prácticamente casi invisibles los edificios de la ciudad.
Y mencionar también un acuerdo que ha sido calificado con razón de histórico, un acuerdo que tenía lugar en el día de ayer en Ankara, un acuerdo con la mediación de Turquía, muy importante este acuerdo, que va a permitir que Somalia y Etiopía, digamos, solucionen sus diferencias por vía pacífica por medio de la negociación. Diferencias que a lo largo de 2024, especialmente en este año, estaban amenazando con con desatar una guerra regional muy peligrosa en una zona que ha sufrido ya varias guerras y varias hambrunas. Al Cuerno de África, una guerra en el Cuerno de África que hubiese tenido seguramente consecuencias devastadoras para la región, una región ya decimos de por sí ya arrasada por el hambre y por la guerra. Bueno, este acuerdo conseguido con la mediación de Turquía es una gran victoria diplomática para Turquía, país que precisamente tiene una gran influencia en la región y influencia que está buscando aumentar. Este acuerdo va a permitir que Somalia y Etiopía resuelvan esas diferencias creadas en el último año. ¿Por qué? Porque en el caso de Etiopía, Etiopía, tras la independencia de Eritrea, perdió su salida al mar. Esto está creando serios problemas en Etiopía para la exportación de sus productos, obviamente por vía marítima. ¿Qué había hecho Etiopía a lo largo de 2024? Bueno, a principios de 2024, Etiopía llegó a un acuerdo con Somalilandia, que es una región al norte de Somalia, que declaró en su día su independencia. No está reconocida, creo que solo está reconocida por Taiwán, está reconocida su independencia, no está reconocida en realidad por ningún estado soberano. Tan solo tiene pequeñas relaciones comerciales con algún país de la región, pero como tal el gobierno de Somalilandia, esa región al norte de Somalia, no está reconocido por ningún país, pese a que tiene su propio gobierno, su propia constitución, ha celebrado elecciones, tiene su propia moneda. También es verdad que su moneda tampoco es reconocida por ningún país, no tiene ningún tipo de cambio oficial. Pero bueno, esa región, Somalilandia, prácticamente tiene un gobierno independiente casi de facto, o de facto totalmente. Pero obviamente la independencia de Somalilandia no está reconocida como tal y obviamente cualquier país que reconozca la independencia de Somalilandia tendría serios problemas con el gobierno de la República de Somalia. Eso fue lo que ocurrió con Etiopía a principios de año. Buscando esa salida al mar, llegó a un acuerdo con Somalilandia para alquilar, digamos, parte de su costa, construir un puerto y construir una base naval. Ese acuerdo obviamente desató serias preocupaciones y la ira del gobierno de Mogadiscio, el gobierno de Somalia, y como decimos, esas tensiones habían amenazado con desatar una guerra entre ambos países, una guerra en el Cuerno de África. El acuerdo establecido ayer, ese acuerdo histórico en Ankara, lo que permite es que fija digamos, una hoja de ruta por la que ambos países van a iniciar negociaciones que se ha fijado que en el plazo de 4 meses conduzcan a un acuerdo definitivo que ponga fin a esa disputa. Somalia y Etiopía buscarán un acuerdo común entre ambos para conseguir que Etiopía tenga esa salida al mar por vía diplomática, por vía negociada, a través del gobierno, digamos, reconocido internacionalmente de Somalia, el gobierno de Mogadiscio, y además en ese acuerdo ambos países reconocen la soberanía y el respeto a la integridad territorial del otro país, con lo cual es un acuerdo que definitivamente aleja la sombra de la guerra sobre el Cuerno de África y como decimos, es una gran victoria diplomática para Turquía. Bueno, y antes de acabar queremos hacernos eco también de otra noticia no publicada por nosotros en las redes sociales, pero que sí nos ha llamado la atención y que queremos resaltar y que queremos reseñar. Y es justamente hablando de Siria. Nos referíamos a un vídeo que ha circulado, tenido cierta repercusión en las redes sociales como X, un vídeo en el que se veía a Abu Mohammad Ayolani, el líder de HTS, de Hayat Tahrir al-Sham, dando una especie de conferencia, hablando junto con otros líderes
bueno, hablando sobre el futuro de Siria y en general sobre toda la cuestiones relacionadas con el Islam, con la implementación del Islam, con el Islam en la vida social y religiosa de Siria. Y es un vídeo que en nuestro caso lo vimos a través de una cuenta que, por lo que vimos, por cuestiones de diferencia religiosa, quería representar a Ayolani como alguien que en ese discurso, es un vídeo que, bueno, tiene menos de un minuto de duración, 46 segundos, quería representar a Ayolani, decía esa cuenta, como si estuviese hablando de que había que implementar la Sharia en Siria y que esa Sharia debía implementarse, debía aplicarse en Siria usando la fuerza y que incluso decía esa supuesta traducción que mencionaba esta cuenta de ese vídeo de 46 segundos, decía que si esa Sharia, si la implementación de esa Sharia en Siria era rechazada, habría que utilizar la fuerza. También decía que se hablaba de usar también la fuerza incluso con las mujeres que no usasen el hijab. Obviamente esas supuestas declaraciones de Ayolani despertaron una gran preocupación. También nosotros nos preocupamos cuando vimos esas declaraciones porque sería un alejamiento total de esa, digamos, posición más moderada que ha mantenido hasta ahora Ayolani. Y aunque nosotros creemos que Ayolani, aunque sea por puro pragmatismo, no va a implementar ninguna sharia y no va a implementar ningún código islámico por la fuerza en Siria, más como Siria, que es un país con una fuerte tradición laica. Obviamente esas declaraciones nos preocuparon como a cualquier otra persona que quiera analizar de forma objetiva lo que ocurre en Siria y lo que puede ocurrir en el futuro en Siria. Ojo, porque este vídeo, la traducción de este vídeo es falsa, ¿vale? Amablemente, una persona a la que además dimos las gracias, una persona con conocimientos profundos de la lengua árabe, explicó primero que ese vídeo era mucho más largo, que ese fragmento de 46 segundos estaba sacado totalmente de contexto y que además no se decía lo que esa cuenta, ya decimos, por diferencias religiosas, no vamos a mencionar la religión por respeto, la religión de la persona que publicó ese vídeo original de 46 segundos, ese primer vídeo, pero pertenece a una persona que profesa una religión muy minoritaria en Oriente Medio. Ya decimos, posiblemente por diferencias religiosas, no sabemos si llevado por mala fe, por mostrar una idea sesgada de lo que puede estar ocurriendo o va a ocurrir en Siria, o simplemente por error, traduciendo o copiando la traducción de otra fuente. El caso es que mostró una traducción errónea. ¿Qué nos contó esta otra persona? Que se hizo una traducción más verídica y explicando además que el vídeo total tenía 10 minutos, es decir, que había que verlo también en todo su contexto y no ese contexto sesgado y sacado fuera de, valga la redundancia, de su contexto. Nos explicó que en ese vídeo Ayolani no habla de nada de implementar la Sharia por la fuerza ni de forzar a las mujeres a hacer nada. Lo que dice es que, vamos a decirlo textualmente, traducirlo textualmente en español, lo que dice es que algo que es de por sí real, que es de por sí verdadero, no necesita la fuerza para ser aplicado. Se refiere al Islam, dice que el Islam tiene suficiente fuerza y suficiente verdad por sí mismo y no necesita ser aplicado, no necesita de la fuerza para que la gente lo aplique sus principios. De hecho, critica en ese vídeo más amplio de 10 minutos, critica incluso el caso de Arabia Saudí, donde en muchos casos se obliga a las personas y también a las mujeres a seguir los preceptos del Islam por la fuerza. Dice Ayolani que eso no es la vía, que eso no es el camino, que eso no es lo correcto. Dice que si algo es real, que si algo es cierto, no necesita que nadie lo aplique por la fuerza y que solo la fuerza es justificable si otro te forzase o te impidiese hacer lo que quieres hacer por la fuerza, es decir, sería el caso de una legítima defensa. Pero insiste Ayolani en ese vídeo real de 10 minutos, según esta traducción que nos han trasladado, que el convencimiento
es el verdadero camino para tratar de convencer a alguien de que, valga la redundancia, de que haga algo, en este caso de que siga los preceptos del Islam, en los que él obviamente como musulmán suní cree, y que si el convencimiento, que es el método primario que debe usarse, no funciona, lo que hay que hacer es ser paciente, que hay que ser indulgente con esa persona. En fin, es un vídeo de 10 minutos, como decimos, obviamente nosotros no sabemos árabe, no hemos podido conocer la fuente original del vídeo, que es lo que decía, pero sí que ayuda toda esta traducción, todo este contexto que nos ha dado esta otra fuente, a la que nosotros hemos dado las gracias, incluso en la red social X, y además esta misma fuente dice... es un poco la postura que mantenemos nosotros desde aquí, desde Hispanatolia o desde este podcast de noticias de Turquía. Lo que dice esta fuente es, vamos a ver, el vídeo original tiene menos de un minuto, está sacado fuera de contexto, lo que se dice que la supuesta traducción no es real, y lo que dice esta fuente es, no necesitamos ahora que haya más sensacionalismo, que haya más alarmismo con respecto a lo que está pasando en Siria. Hay que ser precisos, dice esta fuente, por parte de, o sea, en todas las partes, en todos los bandos. Es decir, un poco la postura que mantenemos nosotros. Nosotros no decimos que Al-Jolani o HTS no tenga la posibilidad de adoptar un giro radical, de volver a sus orígenes más radicales, de implementar la Sharia, de implementar un califato. O sea, todo es posible. Ahora, lo que nosotros mantenemos en este podcast, desde los primeros episodios, es nosotros creemos que eso no es lo que va a ocurrir. Bien porque lo que dice Al-Jolani, y con todas las purgas de elementos radicales, de elementos yihadistas, salafistas que ha habido en los últimos años en el propio HTS, bien por todo eso, o bien por puro pragmatismo, porque Siria, o sea, HTS no hubiese podido avanzar en su ofensiva como avanzó hasta derrocar al régimen sirio si hubiese tenido en su agenda implementar la Sharia o implementar un califato islámico. Muy pocos sirios hubiesen estado de acuerdo con eso. Repetimos, por la tradición laica en Siria y por supuesto por toda la diversidad religiosa y étnica que existe en Siria. Si HTS pudo conseguir esa victoria, fue gracias a eso. Y no, además no lo consiguió solo, no lo olvidemos. Que siempre hablamos de HTS como si hubiese sido el único grupo rebelde, pero no lo fue. Fue, digamos, el que más fuerza cobró en esa ofensiva inicial. Pero además, también la ofensiva desde Dara, del sur, para tomar Damasco, de hecho, fueron ellos los rebeldes de Dara, los rebeldes del sur de Damasco, los que tomaron la capital, no HTS. En cualquier caso, nosotros creemos que eso no es lo que va a ocurrir en Siria. Repetimos, aunque HTS y el propio Al-Jolani hubiesen estado mintiendo hasta ahora y volviesen a sus orígenes más radicales hace 20 años. Por puro pragmatismo, no es posible en Siria gobernar Siria queriendo implementar un califato siguiendo los preceptos de Al-Qaeda o de cualquier otro grupo yihadista o salafista. Por tanto, es muy importante que a la hora de analizar todas las noticias que surjan en torno a Siria, lo hagamos desde un contexto neutral y objetivo. Que Al-Jolani, como nosotros creímos alarmados en un principio, dice unas declaraciones en las que habla de implementar la Sharia, obviamente nosotros nos vamos a preocupar como cualquier persona y vamos a analizar esa información y de ahí vamos a sacar conclusiones. Pues bueno, quizás Al-Jolani está efectivamente alejándose de su discurso más moderado y ojo con esto. Pero es que no ha sido así. ¿Que puede ser que ocurra mañana? Por supuesto, pero es importante que al analizar de forma objetiva y seria, sobre todo seria, lo que está ocurriendo, lo que ocurre en Siria, no nos desviemos de la verdad, tratemos de ser objetivos y no nos fiemos de cualquier información. Por eso es muy importante que, decíamos, como lo que ha ocurrido en este caso, alguien venga a arrojar, digamos, luz sobre la cuestión y diga, no, ojo con este vídeo que está difundiendo, que ha tenido de hecho más de 1 millón de visualizaciones en la red social X, no lo olvidemos, pero ojo con este vídeo, nos viene a decir esta fuente que son 46 segundos de 10 minutos y que además no solo está sacado de contexto, sino lo que se dice ahí no tiene nada que ver con lo que se dijo realmente, como ese discurso que, digamos, que ofreció
ayudan. Por tanto, muy importante mantener la objetividad y para analizar de verdad lo que está ocurriendo en Siria, lo que va a ocurrir, para tratar de ver la verdad de lo que está ocurriendo en Siria y no entorpecer todo el proceso, toda la transición que está habiendo en Siria, por favor, acudir siempre a fuentes objetivas y fuentes verídicas. Y nada más por nuestra parte, hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y nuestro perfil, en la red social X y también en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.